Bueno, en situaciones complejas, en lo económico, sobre todo para las familias de clase media, se autorizan nuevos valores de aranceles en colegios privados y las cuotas se van a cobrar a partir de agosto y septiembre. Esto lo ha anunciado la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina, AIEPA, que informó que las autoridades de la provincia de Buenos Aires autorizaron nuevos cuadros tarifarios. Del 5,5% para el mes de agosto y del 2,5% para el mes de septiembre, incluso por encima de, en este corto plazo, con la inflación, ¿sí? Pero ahora lo vamos a hablar con Martín Zurita, que habitualmente nos trata de explicar las formas y de las situaciones de las cuales están atravesando, ¿sí?, los colegios privados en la provincia de Buenos Aires, colegios privados subvencionados y no subvencionados. Hola Martín, Adrián Barbarulo te saluda, ¿cómo andás? Buen día, Adrián, muy bien, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por atendernos siempre. Bueno, se da finalmente la autorización para un nuevo incremento en lo que tiene que ver con las cuotas, ¿no? Digamos, ¿cuándo había sido la última, Martín? La última había sido en el mes de junio y este aumento autorizado, como vos bien decís, 5,5 para agosto y 2,5 para septiembre, es para las escuelas que reciben aporte estatal. Cada vez que hay incremento salarial para los docentes, repercute en el arancel de las escuelas privadas porque entre el 75 y el 80% de la composición de la cuota de un colegio privado tiene que ver con el costo laboral. Como es una incidencia tan alta, bueno, está este tema. Pero me parece que está bueno hacer una aclaración, que vos comentaste que es por encima de la inflación. Acá nosotros tenemos un problema financiero que venimos reclamando al gobierno bonaerense, porque recordarás que en el mes de enero hubo una paritaria, que bueno, generalmente no ocurre en el mes de enero, siempre es antes de que termine el año, Uh-huh. pero no habían podido arreglar, y en el mes de enero dan un aumento retroactivo a diciembre para los docentes, diciembre y SAC, que nosotros no pudimos, porque era enero, cobrarlo en la cuota. Entonces tenemos diciembre, enero, febrero, marzo y abril, no pudimos recuperar el arancel, pero tuvimos que pagar los sueldos con los aumentos que iba determinando el gobierno. Entonces tenemos un atraso en ese sentido que tenemos que ir recuperando, bueno, antes de fin de año, Uh-huh. esperaríamos. Bien, bueno, entiendo lo que decís, o sea, el porcentaje de aumento va en base al porcentaje paritario, ¿sí? Exactamente. Ahora, es una trampa mortal, Martín, porque el sueldo, la paritaria que le dan a los docentes no le alcanza. La guita que ustedes le cobran a los papás y mamás que tienen los chicos en los colegios no les alcanza y tampoco les alcanza a muchos papás y mamás para pagar la cuota. O sea, estamos en una situación pero no compleja, complejísima. Es una situación complejísima que nosotros la venimos sufriendo. Recordarás cuando la inflación también era más alta, era todavía peor porque era como una cosa que no se terminaba nunca, pero en este contexto para las escuelas privadas es un problema muy grave. Hay muchas escuelas que han tenido que recurrir a préstamos para pagar los aguinaldos y los sueldos. Uh-huh. Estamos en una situación bastante compleja. La semana pasada una escuela de más de 60 años anunció el cierre en sus 3 niveles, en Vicente López. Nosotros tenemos un problema que está atravesado por esta coyuntura que ya va a ser estructural, va a dejar de ser coyuntural el tema de la baja natalidad, que está teniendo menos inscripciones en nuestros jardines maternales, en nuestros jardines de infantes, en primer y segundo grado ya se está sintiendo el efecto. Tenemos un tema de aumento de tarifas que se han cuatriplicado, lo que pagábamos de luz, de gas, de agua, de servicios informáticos. Tenemos una morosidad que es también mayor a la que teníamos el año pasado. Este año hemos hecho un relevamiento el mes pasado y nos dio un 11% promedio. Uh-huh. Entonces, y encima este atraso de los aranceles, bueno, genera como un cóctel realmente muy complicado para una Uh-huh. estructura de costo de una escuela. Claro, te digo algo muy breve. Es interesante esto que marcabas recién, ¿no? Digamos, porque en el comienzo de la nota decís, hubo una paritaria docente que eso repercute directamente en la cuota. Sin embargo, cuando vos marcás que se te cuadriplicaron los servicios, me parece que hay que hacer foco ahí también, ¿no? Digamos, porque
parece que la culpa siempre es del sueldo docente. No, totalmente. Nosotros, si bien los sueldos es como la variable que más impacta, bueno, ahora hay todo un impacto que antes no tenía tanta incidencia, tenía una incidencia menor en la cuota, que hoy la tiene. Por eso nosotros ponemos en la mesa todos los factores, ¿no? Entonces, antes todo lo que era mantenimiento del edificio con todo lo que conlleva, tenía un impacto determinado que en los últimos años se está agrandando y por lo tanto, por un lado esa ecuación de sueldos y por otro lado la del mantenimiento del servicio educativo hace que el margen de maniobra de las escuelas sea muy, muy, muy pequeño y realmente uno tiene que estar pensando siempre en una institución educativa en reinvertir, porque vos todo el tema tecnológico, la competencia, que cada vez realmente vas a tener que pensar más en ello, en un contexto donde escasean los alumnos, ¿no? Y donde las familias van a ser más selectivas a la hora de elegir el proyecto educativo de una escuela. Entonces todo eso nos pone ante una situación de mucha incertidumbre, de mucho pensar para adentro y también pensar para afuera en lo que es políticas públicas de acompañamiento al sector. Claro. Bien, pienso, por ejemplo, y digo sobre este esquema que vos marcás y que contás, ¿no? Digamos, si un trabajador docente cobra 800.000 pesos por mes, ¿sí? Más o menos, ¿no? Ese es el salario de inicio, 900.000. No, ¿Cuánto es, Martín? sí, 1.000.000, Un, 1.100.000, 1.000.000 y pico, con el aumento que hubo ahora. con el aumento que hubo ahora. Bueno, si vos necesitas, vamos a suponer, con el valor de agosto, ¿no? Con un colegio que tiene el 40% de subvención, vas a necesitar aproximadamente, para cubrir cargas sociales y todo, vas a necesitar entre 8 y 9 cuotas. Una cuota va a ser de 213.000 pesos, más o menos, si el sueldo es 1.100.000, 1.000.000, ¿sí? Vas a necesitar más o menos 1.700.000 para cubrir todo, 1.600.000, y una cuota es de 213.000 pesos, vas a necesitar 7 cuotas, ¿no? 8 cuotas para hacer 1.600.000 pesos. Digo, porque lo pienso porque decir, bueno, acá se juegan muchas cosas, ¿no? Digamos, no solamente este cambio de porcentaje, ¿no? Que es un 75-80% de los sueldos, pero que además se te cuadriplican los servicios sin darte ningún tipo de explicación, te los cuadriplicaron, ¿no? Directamente los servicios, pero a la vez también tenés un alto porcentaje de morosidad. Totalmente, por eso te digo que el momento que estamos viviendo en las escuelas privadas es bastante complejo y que a futuro con todo esto, la vez pasada en el mes de mayo nos invitaron del Consejo Federal de Inversiones a participar de una reunión donde estaban los 23 ministros de las provincias y empezó la charla un sociólogo que tiró este dato, así cuando empezó la reunión. En 2030 vamos a tener inscriptos en primer grado de la escuela primaria la mitad de los alumnos que tenemos hoy, ¿no? Por el efecto de la baja natalidad. Y 2030 estamos a 4 años, ¿no? Entonces, si nosotros le agregamos a todo este combo esto que a futuro, en un futuro no tan lejano, se va a dar, y bueno, realmente estamos en una situación complicada. Bueno, ahí empieza también otra cuestión que tiene que ver con la estructura de negocio, ¿no? Digamos. Sí, tiene que ver con eso, por eso te decía yo para adentro y para afuera. Para adentro nosotros tenemos que rever muchas cosas, ¿no? Porque va a cambiar nuestro métier, ¿no es cierto? O sea, el servicio que ofrecemos con una situación de la demografía del país va a cambiar. Y por otro lado, lo que estamos pidiendo es que también desde las políticas públicas se trabaje en esto, ¿no? Porque la escuela privada da pluralidad, la escuela privada da diversidad, hay equipos docentes y equipos directivos que se han formado de años, hay proyectos educativos que están dando una riqueza, aportan una riqueza a nuestra estructura de conocimiento en Argentina que no se tiene que perder. Entonces, también se deben cambiar muchas normativas que estaban pensadas para una Argentina de hace 20, 30, 40 años, que era otra cosa, y hoy, bueno, la realidad indica otro momento, ¿no? De hecho, vos pensás que el Estado es un único empleador para todas las escuelas estatales, con lo cual también en el Estado inclusive se da más el proceso de menos alumnos por lo de natalidad,
pero tiene esto de poder reubicar a los docentes, de poder, bueno, crear otras formas dentro de ese subsistema que es el de gestión estatal. Bien. Nosotros tenemos cada escuela un propietario, entonces es más difícil, ¿no? Esa estructura, ¿cómo vas a cambiarla a futuro? Bueno, veremos a ver cómo se va transformando todo. ¿Qué porcentaje de morosidad están manejando, Martín, actualmente? 11% el último relevamiento que hicimos a mes de junio. Bien, ¿es alto? Sí, sí, porque el promedio nuestro era 3-4%, ¿no? Ujú. Por supuesto, hubo años que fue mayor, recuerdo el 2022, 2023, pero bueno, ahora se disparó bastante. Bien, gracias. No, por favor, gracias a vos. Martín Buen día. Zurita, de los colegios privados de la provincia de Buenos Aires, se vieron aumento de la cuota a partir de agosto del 5,5% y en septiembre del 2,5%.